Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este tiempo con la palabra de Dios, donde yo sé que sus vidas van a ser edificadas, donde yo sé que mucho de bueno vamos a sacar en este día, porque la palabra de Dios siempre nos alienta, nos ayuda, nos fortalece, nos da dirección, nos da sabiduría. Y a veces estamos pasando por circunstancias en las que no sabemos qué hacer. Y lejos de tomarla el rumbo correcto, la dirección correcta, nos desanimamos, nos enojamos, tenemos miedo. Y hoy yo quiero hablarles de un tema acerca de las tormentas de la vida. Pero primero vamos a orar poniendo este tiempo en manos de Dios. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, te bendecimos, te adoramos. Reconocemos que tú eres nuestro Padre Celestial y que en todo tiempo y todo momento tú guías nuestras vidas, tú nos diriges, nos ayudas, Señor, nos sustentas con tu mano poderosa. Gracias te doy en este tiempo, Señor, y porque nos permites estar aquí reunidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y quién no ha pasado dificultades a través de su vida? ¿Quién no ha pasado circunstancias difíciles? Que hoy le pudiéramos llamar ¿quién no ha pasado tormentas? ¿Verdad? Todos hemos pasado tormentas. Quizás a veces leves, ligeras, y a veces parece que no se nos terminan. Parece que son interminables. Como que ya, ahora sí que miren, la definición de tormenta, y estaba viendo aquí, dice que es una tempestad de corta duración y especialmente violenta. O sea, que la tormenta, aunque sea corta, viene de por sí de una manera violenta, en la cual a veces sentimos que azota nuestras vidas, que azota nuestra alma, que ya no sentimos a veces, como decimos, lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Y hoy les quiero hablar de un personaje que pasó por ciertas tormentas. Y acompáñenme al libro de Jonás 2:1. Muchos ya sabemos la historia de Jonás, sabemos qué es lo que le pasó, ¿verdad? Y inclusive hemos dicho, pero Jonás porque es desobediente, Jonás porque fue rebelde, Jonás porque no obedeció a Dios. Y hasta le cantamos, ¿verdad?, a Jonás. Pero ahorita déjenme decirles que las tormentas no solamente vienen para los que son desobedientes o para los que son rebeldes. Ahorita vamos a ver que las tormentas vienen para todos. Y dice ahí en Jonás 2:1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, no vamos a leer ahorita la oración que hizo Jonás, pero vamos a tomar en nota de esta palabra que dice aquí, entonces oró Jonás. ¿Por qué entonces? Porque si vemos en el capítulo 1, ya había pasado Jonás por muchas peripecias, ¿verdad? Una vez que tomó la decisión de desobedecer a Dios, de serle rebelde a lo que el Señor le había mandado y tomó otro rumbo, le vinieron muchas cosas. Tomó la decisión, yo no voy para allá, ahora me voy para acá. Dícese que se subió a un barco y entonces le empezó a azotar la tormenta. Le empezaron a azotar los fuertes vientos. Eso ya lo conocemos, pero ahora vemos que una tormenta, como les decía hace un momento, que es una tempestad de corta duración y especialmente violenta. Esa es una tormenta. A veces sentimos que las tormentas que vienen a nuestra vida, si nos dura 1, 2, 3 días, pues ya las sentimos fuertes. Hay veces que estas tormentas pasan o vienen a ser de más tiempo. ¿Qué es una tormenta? Dice que es un fenómeno atmosférico violento que está asociado a lluvia, hielo, granizo, electricidad, nieve o fuertes vientos. Esa es una tormenta.
O sea, no es algo sencillo, no es una lluvia así como que una lloviznita. Ay, qué bonito se siente refrescarnos. Una tormenta es algo que viene a sacudir y azotar. Una tormenta es algo que viene acompañado de varias cosas que obviamente a nadie le gusta pasar por las tormentas. O sí, alguno de ustedes dice, gloria a Dios que estoy en la tormenta y que no puedo salir. ¿Alguien ha dicho eso? ¿Alguien ha dicho, cómo me gusta estar en la tormenta? Nadie. Ahora, ¿qué provoca o qué produce una tormenta? Y es importante que nosotros sepamos, esto se los estoy hablando en el aspecto físico o en el aspecto natural, pero también vamos a ver que hay tormentas en lo espiritual. Entonces, ¿qué provoca o qué produce una tormenta? Una tormenta es producida por una combinación de fuerzas opuestas o de nubes, ¿verdad? Que van cargadas de agua y que se encuentran con un frente frío o son unas masas de aire caliente que se encuentra con una masa de aire frío, chocan y se produce la tormenta. Y eso es en lo natural, eso es lo que provoca y lo que produce una tormenta. Pero en lo espiritual, ¿qué produce una tormenta? ¿O por qué se producen las tormentas? Muchas veces y todo el ser humano que habita en esta tierra siempre ha pasado por tormentas y seguirán pasando por tormentas. No hay que digan alguno, es que yo ya pasé mi tormenta y como que ya no me va a venir otra. Hay veces estamos saliendo de una y ya nos vino otra, más fuerte. Pero ¿por qué se producen esas tormentas espirituales? O esos fenómenos que sin nosotros quererlo, que sin nosotros pedirlo, vienen a nuestra vida y nos atormentan y nos hacen estar decaídos y nos hacen estar tristes y nos hacen estar quizás a veces enojados y nos hacen estar desanimados. Ahora, en lo espiritual yo puedo decir que una tormenta se produce cuando el bien y el mal se encuentran. Y mientras haya vida en esta tierra, va a existir el bien y el mal. Entonces, es un choque entre esas dos áreas o entre esas dos fuerzas espirituales y provocan o producen las tormentas, ¿sí? Entonces, es un choque entre el bien y el mal, yo le puedo decir así. Porque quizás puedan decir, pero es que yo no he hecho nada malo, yo no hice nada como para que me pase esta situación. Entonces, no solamente es a los que se portan mal, a los que son desobedientes como Jonás, o a los que son rebeldes, no solamente es eso, sino que esas fuerzas o esas tormentas van a existir mientras haya bien y mal en esta tierra, se van a producir esas tormentas en la vida. Bien, entonces regresamos a Jonás 2:1 y dice la palabra, entonces oró Jonás a Jehová. ¿Por qué hasta entonces oró Jonás? O sea, hizo algo Jonás. Pero ¿después de qué? De que ya le había pasado una cosa, ya le había pasado otra cosa. Él sabía que había desobedecido a Dios y que estaba huyendo de Dios. Él sabía lo que estaba haciendo y que la tormenta que estaba provocando que el barco donde iba se estuviera hundiendo, era por su culpa. Muchas veces sabemos y nos damos cuenta que las tormentas que enfrentamos cada día o en nuestra vida o las que nos han llegado son provocadas a causa de la rebeldía o la desobediencia. Y otras tormentas no necesariamente son por eso. Vemos otro pasaje y acompáñenme ahorita a
Mateo 8:24. Mateo 8:24. Desde el 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Vemos aquí que los discípulos no habían hecho nada, no habían sido desobedientes, bueno, en esta ocasión no habían sido rebeldes, sino que, y con todo y eso, Jesús iba con ellos en la barca. O sea, estaban haciendo lo que Jesús les había indicado. Y con todo y eso les vino una tormenta. Entonces, quiere decir que las tormentas no son solamente para aquellos, ¿verdad? Que dicen: no, pues seguramente está en pecado, seguramente se portó mal, seguramente es desobediente, seguramente no está haciendo lo que Dios le agrada. Por eso le está viniendo todo ese mal. No, mientras haya bien y mal en esta tierra, mientras exista el bien y el mal, siempre va a haber tormentas que van a venir sobre los seres humanos y que no va a haber manera de identificar en qué momentos va a llegar y en qué momentos se va a ir. Pero aquí lo importante no es que si vamos a pasar o no vamos a pasar tormentas. Aquí lo importante es saber qué tenemos que hacer cuando vienen las tormentas. Y tenemos que estar preparados. Bueno, dos cosas. Entonces, volvemos a Jonás 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Miren, ¿qué es lo que pasa por lo regular a todos? ¿O qué nos pasa a todos? A veces somos como Jonás, ¿verdad? Sabemos por qué nos está pasando las situaciones, sabemos por qué estamos viviendo en una tormenta. Sabemos que va a haber una consecuencia por lo que estamos haciendo mal, en este caso de Jonás. Lo sabemos, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Jonás sabía que le iba a provocar algo el que hubiera sido desobediente a Dios. Jonás sabía que algo iba a venir a su vida porque no había obedecido lo que el Señor le había dicho. Y con todo y eso, no hizo lo que tenía que hacer. Para empezar, lo primero que hizo fue huir de la presencia de Dios. Y eso mismo nos pasa a nosotros, cuando inclusive sabemos que estamos haciendo mal y lo primero que hacemos es huir de la presencia. Ay, yo no oro porque estoy re mal. Ay, yo no me congrego porque ahorita estoy re mal. Estoy en un pecado o estoy haciendo algo que no está correcto. No, pues ahorita ¿para qué agarro la Biblia si yo sé que no estoy bien? Entonces le vinieron todas esas cosas a Jonás y no hizo lo que tenía que hacer. Y cuando nosotros viene la tormenta y vemos que empieza a subir de nivel, ¿verdad? Empieza con lluvia, después vienen los truenos, luego viene la granizada, luego los relámpagos y luego una sacudida fuerte. Entonces, ¿por qué hasta entonces, después de que ya hemos empezado a entrar en la tormenta, por qué hasta que estamos en el punto crítico de la tormenta es como empezamos a orar, empezamos a acercarnos a Dios, empezamos a pedirle a Dios? Porque eso fue lo que hizo Jonás. Entonces, dice, oró Jonás a Jehová su Dios, hasta que ya no podía. Pero Dios sabía. ¿Y cuándo oró Jonás? Cuando ya estaba en el vientre del pez. No oró cuando, ya me aventaron al mar, o ya me van a aventar al mar.
voy a orar a Dios, ¿verdad? Para que se calme, le voy a decir al Señor que estoy arrepentido, que ya voy a ser obediente, que voy a hacer lo que Él me pide. No, no lo hizo. Jonás oró hasta que estaba en el vientre del pez. ¿Y cuántas veces nos ha tocado a nosotros, ya cuando estamos en las últimas, cuando ya no podemos más, cuando ya no sabemos ni por dónde nos llegan todos esos golpes y azotes de esa manera violenta, porque esa es una tormenta? Una tormenta nunca viene bonita ni fácil. ¿Por qué esperamos hasta que estamos dentro del huracán, dentro del vientre del pez, para orar al Señor? Jonás fue lo que hizo. No lo hizo antes, ni se arrepintió antes, ni dijo, Señor, mira, ya perdóname, yo sé que soy culpable. No, lo aventaron al mar, pero dice que el Señor ya le tenía preparado un gran pez. Se lo tragó el pez y hasta que estaba dentro del pez fue como vino a orar. ¿Y cuál fue su oración? Y ya vemos que estando dentro del vientre del pez, Jonás empezó a decir, bueno, otra vez para que no se nos olvide, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Miren cómo se sentía Jonás. Desde el seno del Seol, o sea, él ya se sentía que estaba en la tumba. Él ya se sentía que estaba allá, o sea, ya ahí había acabado todo lo que era. Ahora otro punto importante. Las tormentas no les vienen solamente a los que están cerca de Dios, le oran a Dios o le piden a Dios. Las tormentas le vienen a todos, a todos. En este caso, Jonás era un profeta. Y a veces pudiéramos decir, pero si a los que conocen de Dios, mira, acércate a Cristo, ya no te va a venir nada. No, porque Jonás era un profeta y estuvo dentro de la tormenta. Estuvo en un lugar en donde él ya sentía la muerte. ¿Y cuántas veces nos ha pasado así? Señor, ya siento que no salgo. Y si nosotros fuéramos esos espectadores que ahorita somos, o que nosotros sabemos que Jonás, aunque nosotros sabemos que Jehová le tenía preparado un pez, pero que lo iba a sacar, que el pez lo iba a vomitar, pudiéramos decir, ay, pues ¿para qué se preocupa Jonás? Pues si de todos modos lo va a vomitar el pez y va a hacer lo que el Señor le pidió. Pero realmente eso es como espectadores de un Jonás que vivió hace muchos años. Pero cuando nosotros estamos pasando esta situación, quisiéramos que alguien nos dijera en dónde va a estar la salida, cuándo va a ser, cómo lo va a hacer Dios. Y realmente nadie lo sabe de qué manera Dios va a obrar. El hecho es de que cuando estamos en medio de la tormenta, sentimos eso. Cuando estamos sentimos que estamos en el Seol. A veces decimos, ay no, es que yo sentí la muerte. No es que con toda esta situación, ya sea de enfermedad, ya sea de un problema familiar, ya sea de una deuda económica, de cualquier cosa que estemos pasando. A veces decimos, ay, es que yo siento que ya no, ya el Señor se olvidó de mí, siento que me voy a morir. ¿Sí o no la hemos sentido? Ay, y ahí sí, nos arrepentimos de todo. Y ahí sí, Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué no me ves? Y es lo que le pasó a Jonás. Luego dice en el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Pero pues como si estaba dentro del pez, él no sintió las olas ni las ondas. Pero eso es el tiempo en el que uno se encuentra tan atribulado, tan desesperado, que sientes que todo te pasa a ti. Que todo te pasa a ti. Que lo que estás viviendo eres tú el único o la única que está pasando esa situación. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo.
Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Es una situación de verdad que a nadie se le desea y que ninguno de nosotros quisiera pasar cuando ya hemos, pues sí, pasado en otras circunstancias, ya hemos pasado por eso mismo. Nosotros dijéramos, no quiero pasar por esa misma situación. Es muy feo, se siente muy feo, no quiero pasar. Dice, las algas se le enredaron en la cabeza. Qué situación, ¿no? Tan difícil, qué situación tan tremenda de ser un siervo de Dios, un profeta que Dios había escogido y que en ese tiempo de angustia, que en ese tiempo de tribulación se sintió hasta lo más bajo, hasta lo más humillante, hasta lo más que pueda soportar un ser humano, que a veces decimos, es que en este tiempo de aflicción, de preocupación, de necesidad, me siento como cucaracha aplastada, ¿verdad? Ya no sé cómo levantarme. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Una vez que nosotros entendemos que el buscar a Dios, que el orar a Dios, que el clamar a Dios, que el obedecer a Dios, que el hacer su voluntad es lo primero que tenemos que hacer, entonces no tendríamos por qué pasar lo que pasó Jonás, porque Jonás lo hizo hasta el último, ya que estaba en el vientre del pez. Y lo que tenemos que hacer nosotros es buscar al Señor cuando estemos entrando en la tormenta. O sea, me están pasando cosas, me siento mal, me duele el alma, me duele el corazón, físicamente o de salud me siento mal. En ese momento es el tiempo de buscar a Dios. ¿Para qué esperamos empezar a entrar en la tormenta y cuando ya estemos sintiendo casi que estamos en el Seol, que estamos en la tumba, que el Señor ya no nos ve? Dice aquí una palabra, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esto es algo importante porque si nosotros nos enfocamos en seguir vanidades del mundo, de lo que no nos sirve para salir de la tormenta, porque a veces podemos tomar caminos equivocados. Podemos tener sentimientos equivocados. ¿Cuáles caminos o cuáles sentimientos podemos tomar? Cuando Jonás sintió que ya estaba perdido porque estaba dentro del pez y que ahí ya no podía huir a ningún lado, cuando él estaba ya sintiendo esas profundidades del Seol, dice, entonces oró. Pero él tomó otra decisión. Lejos de obedecer a Dios y de hacer su voluntad, huyó de él. Nosotros podemos tomar decisiones equivocadas y lejos de buscar a Dios y obedecerle y hacer su voluntad, podemos seguir una vanidad ilusoria. Bueno, pues es que si no le pido a Dios, bueno, mis fuerzas, mi trabajo, mi inteligencia, mi sabiduría, lo que yo sé, tengo una buena posición, tengo una familia pues bien acomodada, ¿verdad? Acomodada todos en un cuarto, pero acomodada. Entonces seguimos vanidades ilusorias, queriendo encontrar otra salida. Y dice que los que buscan esas vanidades ilusorias abandonan la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces estando en la tormenta, estando en la aflicción, qué le pedimos a Dios? Ay, Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Ten misericordia porque ya no sé qué hacer, ya había un médico, ya había otro médico, ya fui para acá, ya fui para allá y pues no más nada. Cuando debiera hacerlo primero, Señor, aquí está mi vida.
Sáname, restáurame, tú eres el único, tú eres mi sanador. Tú has dicho que yo soy sano, que por tu llaga yo ya he sido sanado. Y a veces buscamos por todos lados menos al Señor. Y dice que cuando buscamos esas vanidades ilusorias, abandonamos la misericordia de Dios, cuando es lo primero que debemos buscar, su misericordia. Amén. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Pagaré, o sea, ahora sí, Señor, dime qué voy a hacer. Yo te prometí servirte, yo te prometí honrarte, yo prometí buscarte, yo prometí que nunca te iba a abandonar. Y ya me pasó todo esto, ahora sí voy a cumplir lo que te prometí. Jonás hasta este tiempo se arrepintió, entendió lo que el Señor quería. Hasta entonces, ya que estaba en el punto crítico de la tormenta, entonces buscó al Señor. Bien, las tormentas siempre tienen un propósito. Es para algo. Para que el Señor nos saque más que vencedores, victoriosos, para que confiemos más en Él, para que nos fortalezcamos, para que maduremos, para que lo reconozcamos y lo conozcamos. Volvemos a Mateo 8:24. Mateo 8:24. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Jesús estaba con los discípulos y Jesús siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros, aunque no lo sintamos por la fuerte tormenta en la que hemos entrado. Y dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Miren, en esta tormenta, los discípulos pues estaban siendo obedientes, estaban yendo con Jesús, estaban trabajando, le estaban sirviendo. Sin en cambio los encontró una tormenta, entraron en una tormenta. Pero el Señor les reprocha algo y les dice, ¿por qué tienen miedo? Lo principal que debe haber cuando estemos en medio de una tormenta es fe. Fe, porque Él les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Muchas veces nos debilitamos en fe, pero porque no es lo primero que hacemos el buscar a Dios o el orar a Dios. Cuando nosotros permanecemos buscando la presencia de Dios, orando al Señor, nuestra fe no decae, nuestra fe no se debilita, nuestra fe permanece y es lo que nos va a ayudar a salir de la tormenta. Los discípulos tuvieron miedo y cuando viene el miedo a tu vida, te desanimas, te desenfocas, sientes que ahí ya terminó tu vida. Cuando dices, pero ¿por qué a mí le reclamas a Dios? Dices, si yo no he hecho nada, yo me porto bien, yo no he desobedecido a Dios. Bueno, Dios sabe nuestra vida y Él conoce nuestro corazón. Sin en cambio, lo que Dios quiere es que permanezcamos en fe para poder salir de la tormenta y que el miedo no nos amedrente, que el miedo no se apodere de nosotros y tomemos rumbos o caminos distintos que alejen la misericordia de nuestras vidas. Eso es lo que cuando Dios tiene misericordia de nosotros, sentimos su paz en medio de la tormenta. Sentimos su gozo en medio de lo que esté pasando. Sentimos confianza porque esta tormenta va a pasar. A lo mejor viene otra más fuerte, pero esta va a pasar. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que permanezcamos firmes en fe. Y que sea lo primero que hagamos. No hasta que estemos ya en lo último, que sea lo primero, buscar al Señor cuando estemos entrando en la tormenta. Es más, si no tenemos tormenta y si estamos en paz, si estamos en tiempos de descanso, si estamos tranquilos, contentos, sanos, sin ningún problema, aún en esos momentos tenemos que seguir buscando a Dios. Más aún, ¿verdad? Porque a veces estando bien nos olvidamos de Dios. Y cuando estamos en la tormenta ya nos surge
que nos saque. Señor, pero ¿por qué te olvidas de mí? Señor, pero si mira, no. ¿Estás en la tormenta? Busca al Señor. ¿No estás en la tormenta? Busca al Señor. Llénate de fe y permanece firme para salir de la tormenta. Porque Jesús ahí está. Jesús ahí está. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Amén. Entonces, no esperes como Jonás. Hasta que le pasó todo, hasta entonces buscó al Señor. No, que sea siempre, todos los días de tu vida, tengas o no tengas tormenta, estés en uno o no estés, busca al Señor de todo tu corazón. Amén. Bueno, pues yo espero que esta palabra la guarden en su corazón, sea esta palabra para que ustedes la pongan por obra y cuando estén en ese momento de aflicción, de dificultad, de tormenta, sepamos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Buscar al Señor y llenarnos de fe. No tener miedo para no desviarnos y apartarnos de su misericordia. Bueno, vamos a orar por los diezmos, ofrendas, que son una manera de honrar también al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo en el que tú nos has dado tu palabra, Señor, para fortalecernos en fe. Te agradecemos, Señor, porque si es que hemos pasado por tiempos difíciles, Señor, ahora, Señor, tú nos dices de qué manera podemos, Señor, salir adelante en medio de la tormenta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, bendigas los diezmos, las ofrendas que cada uno, Señor, de mis hermanos trae, para que sean bendecidos, multiplicados, abiertos las ventanas de los cielos, porque tú has prometido, Señor, reprender al devorador, Padre, de nuestras finanzas, Señor, y yo lo creo, Padre, que tú bendecirás, Señor, bendecirás todo lo que hagamos con nuestras manos. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.